Claro que tu día a día cambia, ¿no? Sales por la calle, la gente te pide fotos, te para, te hacen preguntas. Entonces, pues cambia un poco, pero es acostumbrarse. Yo al principio sí que lo pasé mal, porque más que nada porque no me lo esperaba. O sea, sobre todo cuando sales de fiesta y tal, que la gente, bueno, que iba un poco a pedillo y tal, pues es que te hacen unas chapas que alucinas. Pero bueno, al final es acostumbrarse y controlar un poco a dónde vas, lo que haces y ya está. Pero yo no puedo quejar, todo el mundo que me para es para... O sea, tiene buenas palabras conmigo, pues la gente es súper maja, o sea que yo estoy encantado. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues yo creo que un poco lo que a todo el mundo de mi edad, ¿no? Pues hacer deporte, estar con los amigos, si hace bonito en la playa, ir al cine, no sé, un poquito lo que todo el mundo hacemos aquí. Bueno, en este programa también hiciste grandes viajes, como por ejemplo el de ir a Argentina. ¿Te gusta viajar? ¿Has hecho últimamente algún viaje de este tipo? Me gusta demasiado viajar, yo creo, o sea, me falta tiempo y dinero. Para mí eso es lo mejor. Conocer sitios nuevos, a mí me encanta la naturaleza y los animales, es una pasada viajar y aparte aquí conocemos lo que hay aquí y la forma de pensar que tenemos aquí. El viajar te abre mucho la mente, conoces otras formas de vida, otras culturas, otra forma de pensar y te hace abrir mucho la mente y cambiar un poco la forma de pensar que tenemos aquí. Suelo hacer varios viajes al año, siempre intento hacer uno gordo, que suelo hacer en verano, pues un poco más de aventura, Tailandia, Costa Rica, cosas así. Y luego durante el año pues escaparme 4 días cuando puedo, pues conocer un poco más Europa, Berlín, París, pues así un poco. Pero vamos, siempre que puedo, cualquier excusa es buena para viajar. También hemos leído que tienes una marca de ropa ecológica. ¿Cómo se te ocurrió este proyecto? Bueno, a mí la ropa me ha gustado desde siempre y saqué una marca de ropa antes que esta, entre unos amigos, bueno, hicimos unas camisetas, también como me gusta el diseño también, hacía yo los dibujos por ordenador y tal. Y bueno, aprovechando un poco el tirón del Conquistador, decidí sacar esta marca de ropa ecológica y bueno, me puse a ello, la saqué yo solo, fue muchísimo trabajo, llevaba yo todo el tema de compras, ventas, publicidad, diseño y una experiencia muy buena, aprendí un montón y bueno, junté un poco la idea que tenía de hacer algo ecológico y aparte quería donar parte de los beneficios que sacase para llevar a cabo proyectos solidarios, para ayudar a la gente del tercer mundo, colaborar con las asociaciones que protejan el medio ambiente y así. Entonces bueno, se me juntó juntar un poco esas cosas y al final saqué adelante la marca de ropa. ¿De dónde sacaste el nombre de la marca? El nombre de la marca era Acao, que bueno, a mí como me gusta mucho el tema oriental, el logotipo era una caza Buda y la marca Acao es un plato de comida japonesa que me encanta y un día en un restaurante japonés lo vi y dije, bueno, pues me gusta cómo suena y ya está. Bueno, hablo en paso de la marca porque ya no la llevo a cabo. Llegó un momento en que tenía que dedicarme plenamente a ello, o sea, 100% para sacarla adelante porque iba muy bien, la verdad. O si no, dejarlo, porque estaba ya a medias y no... Entonces, bueno, decidí que tenía muchas cosas por hacer todavía, me gustó la idea, lo tengo ahí y me gusta probar cosas nuevas hasta que de verdad encuentre lo que me guste. Entonces, bueno, lo dejé ahí, sigo teniendo una marca registrada y eso, pero de momento la tengo un poco aparcada. ¿Por qué escogiste el ecológico y no otro tipo? Hombre, yo creo que es obvio que hoy en día no estamos cuidando el planeta todo lo que deberíamos, ¿no? Y no cuesta nada, y más en una cosa de estas. Yo llevo bastante tiempo intentando crear, como he dicho antes, proyectos para llevar a cabo, de bueno, juntar un poco el viaje y tal, colaborar con ONGs, tanto para ayudar a la gente como para proteger el planeta. Y bueno, se me ocurrió hacerlo a través de una marca de ropa. Y bueno, como he dicho antes, ya lo dejo un poco a cabo, pero sigo peleando por proyectos así y pues ahora aprovechando un poco el tema de la televisión, pues llevarlo a cabo por ese lado. Cambiando de tema, hemos oído que has estado estudiando enfermería. ¿Por qué escogiste este camino? Sí, acabé la carrera de enfermería hace ya 2 añitos. Desde pequeño tenía claro que quería ir por la rama biosanitaria, que es lo que me gusta. Y si soy sincero, cuando acabé la universidad no tenía ni idea de qué hacer. O sea, llegó un momento en que sí o sí tienes que dar el paso, elegir algo que tengas que hacer y como no tenía claro, pues decidí estudiar algo que me gustase, como es el caso de la enfermería, que pueda ser útil el día a día y sobre todo
es una profesión que te permite viajar, que hay trabajo gracias de eso, y entonces en cualquier país del mundo necesitas enfermeros y te abren las puertas. Y luego es una profesión muy enriquecedora. El que más tiempo pasa con el paciente cuando está pasándolo mal es el enfermero. Y yo las veces que he estado de prácticas y todas las veces que he estado en hospital y así, pues el ver que lo que tú haces ayuda a los demás cuando están pasándolo mal, pues te reconforta, ¿no? Y sobre todo que luego te lo agradecen. O sea, ves gente trabajando que lleva muchos años quizás y pierden eso, que al final tratan al paciente como, ¿sabes? Que pues si no te gusta, dedícate a otra cosa, ¿sabes? Creo que es una oportunidad muy buena para ayudar a la gente. Y es más, luego la gente, si te portas bien con ellos, son súper agradecidos. ¿Haces uso de esos conocimientos en tu día a día? Sí, está claro, al final es una profesión que puedes usar todos los días. A mí más que me gusta mucho el deporte, tema de vendajes, curas de heridas, cosas así, pues se dan prácticamente todos los días y si tienes conocimientos, pues los pones en práctica. Se ve que te gusta cuidar de tu cuerpo y que estás en forma, y qué mejor para ello que el deporte. ¿Qué deporte sueles practicar en tu día a día? Pues no hay ninguno que practique así asiduamente, o todos, vamos, o sea, me gusta hacer de todo, no yo que sé, fútbol, correr, bici, nadar, de todo, o sea, todo lo que me propongan lo hago. También nos hemos enterado de que te gusta practicar los deportes de riesgo. ¿Cuál, por ejemplo? Pues igual que lo demás, cuando surge una oportunidad lo hago, he hecho puenting, parapente, sobre todo cuando voy fuera aprovecho a hacer rafting y cosas así que quizás aquí no tenemos tanto ni tan fuerte, entonces cuando voy fuera aprovecho a hacer cosas así. Pero ya te digo, que es, o sea, lo que me propongan o lo que surja, lo hago. Bueno, y para terminar, ya que estamos hablando de deportes, ¿te gusta el fútbol? Hemos supuesto que eres del Atlético. ¿Cómo es la situación para la Copa? Sí, me gusta el fútbol, me gusta más jugarlo que verlo, pero bueno, está claro que siendo de aquí, o sea, todos somos del Atleti y bueno, la Copa espero que salga mejor que la Europa League. Estuve en San Mamés y la verdad que bueno, para todo yo creo que fue un palo fuerte, no solo perder, sino porque yo creo que nos metieron una paliza, o sea, hay que ser sincero. Y bueno, pero viendo cómo estuvieron los jugadores y tal, creo que irá al 200% en la final y estoy convencido que vamos a ganar, estar ahí en Madrid apoyando. La despedida. Despídete. Kendu diozue hantatzuek, atera mikroa batik Ahora nos gustaría que hemos hecho un PowerPoint con tus fotos y nos gustaría que las comentases. Vale. Nor galituko dio PowerPointari buruz, barkatu. Pues conta que igual cerca, ¿no? Urribu zaitezkea da, mesedez. Mensaje, pero vas preguntando. O tiene que hacer como el otro Marilu, tiene que tocar en la pantalla como la otra. Haiek nahi duten moduan egingo dute. Bueno, claro, se puede levantar también, ¿no? Bai. Mayor bezala. Ikuitze hutsarekin pasatzen dira haiek badakite. Landu dute. Hortik pasatuko dituzu mesedez argazki. Vale, baina... Tú no lo ves. Aquí... No tiene que comentar. Bueno, bai. Pasatu mikrofonoa. Esto es en Tailandia, uno de muchos viajes que he hecho y sin duda uno de los que más me gustó, junto con Costa Rica quizás, me parecen los países que en cuanto a naturaleza lo tienen absolutamente todo, tienes lo que quieras, hay volcanes, selva, playas, o sea, tienes todo. Y esto es estuvimos 3 días haciendo un trekking por la selva y acabamos en este poblado que había unos elefantes y luego dimos un paseo en los elefantes. O
si tenéis la oportunidad os recomiendo ir a Tailandia porque es una pasada. Bueno, este es el libro que escribí. Como ya he comentado antes, o sea, yo creo que he hecho, para los 23 años que tengo, he hecho un montón de cosas y porque tampoco tengo claro lo que quiero hacer, o sea, entonces bueno, intento hacer todo lo que se me propone y todo lo que se me ocurre y bueno, poco a poco ir definiendo un poco hacia dónde quiero tirar. Y esta fue una oportunidad que me surgió a raíz del Conquistador, de escribir mi experiencia en el programa y bueno, así lo hicimos y la verdad que fue todo un éxito, tuvo muchísima acogida, tuvimos una segunda edición y a la gente, sobre todo a la que está aficionada al Conquist, pues le encantó porque yo creo que se muestra un poco esa parte que no se ve en el programa. Entonces eso era el incentivo que tenía la gente para leerlo y estoy muy contento, la verdad. Bueno, esta es una foto en Donosti, al lado del Cursal, que me hicieron un poco cuando saqué la marca. Esta es la marca que tengo, el logotipo en la cabeza del Buda y el nombre que hemos comentado antes. Esto es en el Hotel Barceló en Donosti para una sesión de fotos que hice con Pedro Sabiá, que es un fotógrafo bastante conocido a nivel mundial. Y también a raíz de lo del Conquist y así me surgió la oportunidad de trabajar como modelo y también, como no, pues tenía que tocar ese palo y he hecho varias sesiones de fotos. Este era un proyecto que tenía para este verano, que al final, pues por falta de tiempo y por un problemilla que tuve con la persona que iba a ir, pues se ha caído. Era un proyecto muy interesante, con el que estaba muy ilusionado, que bueno, consiste en un rally benéfico que se suele hacer todos los años, se lleva haciendo como unos 8 años así. La salida oficial es de Londres, nosotros íbamos a ir de aquí, de Bilbao, y bueno, consiste en con un vehículo recorrer pues, prácticamente toda Europa y parte de Asia hasta llegar a Mongolia. No hay ninguna ruta establecida, tú puedes hacer lo que quieras, no te cubre nada, si tienes cualquier accidente tienes que buscar la vida y bueno, está muy bien porque sobre todo es un rally solidario. Para inscribirte, la inscripción es una donación para una ONG local y luego una vez que llegas el vehículo se subasta y el dinero que se saca pues se dona a una ONG de allí local también. Nuestra idea era hacerlo en una ambulancia y llenar la ambulancia de juguetes para llevar allí un orfanato de Mongolia. Pero bueno, este año no ha podido ser, pero espero que el próximo año por los siguientes intentarlo hacer porque me parece un viaje y una experiencia muy buena. ¿Listo? Si queréis hacer alguna pregunta aparte de esto... Yo tengo una. En el Conquistador, el lunes pasado pusieron como unas letras pasando de Conquistó, ¿no? Sí. ¿De qué va? Eso se va a hacer en verano aprovechando las fiestas que va a haber en los pueblos. Si hay un grupo tiene que hacer un equipo de 6 personas, 4 chicos y 2 chicas. Y pues se ofrece para retar al equipo de Conquistador. Se van a hacer un equipo de ex concursantes que todavía no sé quiénes van a ir, a mí no me han dicho nada por ahora. Y eso, pues en las fiestas del pueblo, pues un equipo del pueblo hace un equipo y montan una prueba rollo de las del Conquist y se hace una prueba. Y luego creo que hay una comida y a la tarde se va a hacer un duelo. Pero bueno, todavía no hay nada así muy asegurado porque a mí tampoco, o sea, yo no sé mucho más que vosotros. ¿Tienen que ser de mayor de 18 años? Sí. Joder, todo esto al final, tío, o si pasa cualquier cosa o lo que sea, que descubran un poco las cosas. Norbaitek gehiago? Me han dicho, que te ofrecieron para ir a Supervivientes, ¿no? Sí. Y que los rechazaste, pues quiero saber. Sí, me ofrecieron el año pasado, cuando fue Joaquín Rey y toda esta gente. En sí la experiencia me atraía un montón, o sea, el pasar 4 meses en una playa y usarlo toda la vida me atraía muchísimo, pero luego al final no te acabas de meter, o sea, vas a Telecinco, así que ya también sabes lo que hay. O sea, por contrato tenía que estar un año allí, tenía que ir a otros programas como Ana Rosa, Salvamitos estos y no estaba dispuesto, por lo menos en ese momento. Te ofrece muchísimo dinero, está claro, porque al final es una televisión que mueve mucho dinero, pero a mí desde luego no me compensaba. O sea, me dio pena por la experiencia porque creo que tiene que ser una pasada, pero bueno, sopesé los pros y los contras y al final decidí no participar.
¿Ya está? ¿Ya lo habéis visto todas las preguntas? Pues vale, venga. Un aplauso. Y muchas gracias por haber venido.